En los archivos perdidos de una biblioteca que el tiempo había condenado al olvido, donde el polvo se depositaba como ceniza sagrada sobre pergaminos que guardaban secretos milenarios, un hombre de mirada penetrante y alma inquieta descubría que la historia más sublime de la humanidad había sido también la más astuta mentira jamás concebida. Baruch Spinoza, cuyo nombre resonaba como un eco herético en los pasillos de Ámsterdam, sostenía entre sus manos temblorosas un manuscrito que cambiaría para siempre su comprensión del mundo. No era un texto cualquiera, era la clave que desentrañaría el misterio más profundo del cristianismo. El Espíritu Santo no había sido nunca una presencia divina, sino el código más sofisticado de dominación mental que sacerdotes antiguos hubieran diseñado para someter las almas humanas a través del terror sagrado y la esperanza manufacturada. La luz de las velas danzaba sobre caracteres hebreos, griegos y arameos, que parecían cobrar vida propia mientras Spinoza traducía línea por línea aquellos textos prohibidos. Sus ojos, acostumbrados a descifrar las complejidades de la geometría divina, ahora contemplaban una geometría diferente, la arquitectura del control espiritual. Cada palabra que leía confirmaba una sospecha que había germinado en su mente durante años de estudio y reflexión. El Espíritu Santo, esa tercera persona de la Trinidad que las masas adoraban con fervor ciego, había sido originalmente un símbolo alquímico, una metáfora iniciática que los sacerdotes egipcios, babilónicos y posteriormente judíos habían utilizado para designar no una entidad sobrenatural, sino un estado de conciencia manipulada, una técnica de sugestión colectiva tan refinada que había logrado trascender culturas y milenios. ¿Cómo había sido posible que la humanidad entera cayera en semejante trampa? La pregunta lo atormentaba mientras sus dedos seguían las líneas de un papiro que describía rituales iniciáticos en los templos de Memphis. Allí, en jeroglíficos que pocos sabían interpretar, estaba descrita la verdadera naturaleza del Pneuma Hagion, el viento sagrado que no era viento, el fuego que no quemaba, la paloma que jamás había volado sobre las aguas del Jordán. Era, según aquellos textos antiquísimos, un estado de conciencia inducido mediante técnicas específicas. La repetición de fórmulas, el uso de incienso con propiedades psicoactivas, la modulación de la voz en frecuencias que resonaban con las ondas cerebrales, la creación de ambientes luminosos que alteraban la percepción. Los sacerdotes antiguos habían comprendido algo que la modernidad apenas comenzaba a vislumbrar: que la mente humana era infinitamente maleable, y que quien controlara los símbolos sagrados controlaría también las emociones, los pensamientos y, en última instancia, las acciones de las multitudes. Spinoza se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, observando las calles de Ámsterdam, donde hombres y mujeres se dirigían a sus iglesias con la misma devoción ciega que habían mostrado sus ancestros al acudir a los templos de Baal o Mitra. ¿Qué diferencia había realmente entre un cristiano que invocaba al Espíritu Santo y un egipcio que rogaba a Thoth por iluminación? La forma cambiaba, pero la esencia permanecía intacta, la entrega voluntaria de la razón a cambio de la ilusión de protección divina. El manuscrito que acababa de leer contenía instrucciones detalladas sobre cómo inducir visiones, cómo provocar experiencias extáticas, cómo hacer que los fieles sintieran la presencia de lo sagrado a través de técnicas tan precisas como las que usaría un matemático para demostrar un teorema. El viento nocturno agitaba las cortinas de su estudio, mientras Spinoza regresaba a su mesa, donde otros textos esperaban ser descifrados. Un códice cristiano primitivo, escrito en copto, revelaba cómo los primeros padres de la Iglesia habían adaptado las técnicas egipcias de manipulación consciencial para crear el dogma trinitario.
La descripción del Espíritu Santo como consolador y guía no era casualidad. Estos términos correspondían exactamente a las funciones que los sacerdotes de Isis asignaban a ciertas invocaciones rituales. El paralelismo era tan evidente que resultaba asombroso que nadie antes lo hubiera notado. O tal vez sí lo habían notado, reflexionó Spinoza, pero habían preferido guardar silencio ante una verdad tan devastadora para los cimientos de la fe occidental. Los ojos del filósofo holandés se detuvieron en un pasaje particularmente revelador. Un texto gnóstico del siglo II describía al Espíritu Santo como el gran engaño, la voz que susurra mentiras dulces al oído de los dormidos. Según este evangelio apócrifo, que la Iglesia había logrado suprimir durante siglos, el verdadero Jesús había advertido a sus discípulos sobre la llegada de un consolador que no consolaría, sino que esclavizaría, que no liberaría, sino que encadenaría las almas a través de promesas vacías y amenazas sutiles. El Espíritu Santo, en esta interpretación herética, no era el enviado de Dios, sino el emisario del poder terreno disfrazado de divinidad. ¿Por qué la humanidad necesitaba tanto creer en lo sobrenatural que estaba dispuesta a sacrificar su capacidad de razonamiento? Spinoza contempló esta pregunta mientras examinaba un tratado hermético que explicaba los fundamentos psicológicos del control religioso. Los antiguos maestros del ocultismo habían comprendido que el miedo a la muerte era la emoción más poderosa del ser humano, y que quien supiera explotar ese miedo podría gobernar naciones enteras sin necesidad de ejércitos. El Espíritu Santo representaba la solución perfecta, una entidad invisible e intangible que prometía vida eterna a cambio de obediencia absoluta, que ofrecía consuelo en el sufrimiento a condición de que ese sufrimiento fuera aceptado como voluntad divina. Las llamas de las velas proyectaban sombras danzantes sobre las paredes del estudio, creando figuras que parecían cobrar vida propia. En esas formas cambiantes, Spinoza veía los rostros de millones de creyentes a través de la historia, hombres y mujeres que habían vivido y muerto aferrados a la esperanza de que sus plegarias fueran escuchadas por un espíritu que, según los textos que ahora tenía ante sí, no era más que un artificio psicológico diseñado para mantenerlos en perpetua dependencia espiritual. La ironía era cruel y perfecta. En nombre del amor divino, se había creado el sistema de control más eficaz que la humanidad hubiera conocido jamás. Un manuscrito en latín tardío, copiado en algún monasterio medieval, contenía las confesiones de un monje que había descubierto la verdadera naturaleza del Espíritu Santo y había enloquecido ante la revelación. Sus palabras, escritas con letra temblorosa, describían cómo había llegado a comprender que los milagros atribuidos al Espíritu eran en realidad fenómenos psicológicos inducidos mediante técnicas específicas de sugestión. Los santuarios, donde ocurrían las curaciones milagrosas, estaban construidos según principios arquitectónicos que favorecían estados alterados de conciencia. Los cánticos y oraciones seguían patrones rítmicos que sincronizaban las ondas cerebrales de los congregantes. Los ayunos y vigilias debilitaban las defensas racionales de los fieles, haciéndolos más susceptibles a experiencias visionarias. El monje describía con lujo de detalles cómo había experimentado él mismo esas técnicas, cómo había sentido la presencia del Espíritu Santo durante años, hasta que su conocimiento de textos antiguos le reveló que esa presencia no era más que el resultado de condicionamiento psicológico. La desesperación contenida en sus palabras era palpable. He vivido en el engaño más hermoso que jamás se haya concebido, y ahora que conozco la verdad, no puedo ni creer ni dejar de creer. El Espíritu Santo es real porque millones lo sienten, pero es falso
porque es solo el eco de sus propios miedos y deseos proyectados hacia el vacío. Spinoza cerró el manuscrito y se acercó nuevamente a la ventana. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de Ámsterdam con tonos dorados y en la distancia podía escuchar las campanas que llamaban a la oración matutina. ¿Cuántos de esos fieles que acudirían a las iglesias sabían que estaban participando en un ritual cuyo propósito original había sido inducir estados de conciencia alterados que facilitaran la manipulación mental? ¿Cuántos sospechaban que el Espíritu Santo que invocaban con tanta devoción había nacido en los laboratorios alquímicos del poder sacerdotal como una fórmula para crear dependencia espiritual? La pregunta lo llevó a reflexionar sobre su propio pueblo, los judíos, que habían sido los primeros en desarrollar el concepto del Espíritu Divino como fuerza activa en el mundo. Los textos hebreos que había estudiado revelaban cómo el Ruach HaKodesh había evolucionado desde ser simplemente el aliento de Dios hasta convertirse en una entidad casi personificada que guiaba, inspiraba y castigaba a los creyentes. Esa evolución no había sido casual, correspondía a las necesidades políticas y sociales de cada época. Cuando el pueblo judío necesitaba unidad ante las amenazas externas, el Espíritu Santo se manifestaba como fuerza unificadora. Cuando los líderes religiosos requerían legitimación para sus decisiones, el Espíritu hablaba a través de profetas convenientemente elegidos. Cuando era necesario justificar conquistas o persecuciones, el Espíritu ordenaba la guerra santa o el exterminio de los impíos. El patrón era tan claro que resultaba imposible no verlo una vez que se tenían las claves adecuadas. El Espíritu Santo no era una constante divina, sino una variable política, una herramienta que se adaptaba a las necesidades del momento. Y esa adaptabilidad era precisamente lo que había permitido su supervivencia a través de milenios y culturas. Mientras otros dioses caían en el olvido, el Espíritu Santo permanecía porque no era realmente un dios, sino una técnica, un método de control que podía ser transferido de una religión a otra sin perder su efectividad. Los primeros rayos de sol iluminaron los pergaminos que cubrían el escritorio de Spinoza, revelando la magnitud de la biblioteca secreta que había logrado reunir durante años de búsqueda incansable. Textos gnósticos, manuscritos herméticos, códices coptocristianos, tratados islámicos sobre alquimia espiritual, rollos judíos prohibidos. Todos convergían en la misma conclusión devastadora. El Espíritu Santo era la obra maestra del control religioso, un artificio tan sutil y complejo que había logrado convencer a sus propias víctimas de que eran beneficiarias de gracia divina. Pero ¿qué implicaciones tenía esta revelación para el futuro de la humanidad? Si el Espíritu Santo era efectivamente un código secreto de poder, significaba eso que todas las experiencias espirituales genuinas de millones de creyentes no eran más que alucinaciones inducidas. ¿O existía alguna forma de separar la experiencia auténtica de lo sagrado de la manipulación institucional? Estas preguntas atormentaban a Spinoza mientras continuaba su investigación, sabiendo que cada respuesta que encontraba lo alejaba más de la posibilidad de compartir sus descubrimientos con el mundo sin provocar una revolución que podría sumergir a Europa en el caos. Un texto particular llamó su atención, un tratado árabe del siglo IX, que describía cómo los místicos sufíes habían desarrollado técnicas para distinguir entre las experiencias espirituales auténticas y las inducidas artificialmente. Según este texto, existían métodos para verificar la procedencia de las visiones y revelaciones, criterios para determinar si una experiencia mística procedía de la conexión genuina con lo divino o era resultado de manipulación externa.
Los sufíes habían llegado a la conclusión de que el verdadero espíritu divino se caracterizaba por promover la libertad interior y el cuestionamiento, mientras que los espíritus falsos siempre exigían obediencia ciega y temor reverencial. Esta distinción resultaba particularmente relevante para el análisis del Espíritu Santo cristiano. Según los criterios sufíes, una manifestación espiritual auténtica debería liberar al individuo de las ataduras mentales y emocionales, no crear nuevas dependencias. Sin embargo, el Espíritu Santo, tal como lo presentaba la doctrina cristiana oficial, parecía diseñado específicamente para crear dependencia. Prometía guía, pero exigía que esa guía fuera interpretada exclusivamente por la jerarquía eclesiástica. Ofrecía consuelo, pero condicionaba ese consuelo a la aceptación de dogmas irracionales. Hablaba de libertad, pero establecía límites estrictos al pensamiento y la conducta. Spinoza se sumergió en la lectura de testimonios de místicos cristianos que habían experimentado lo que describían como encuentros directos con el Espíritu Santo. Sus relatos, cuando se analizaban con las herramientas conceptuales que proporcionaban los textos antiguos, revelaban un patrón inquietante. Las experiencias más intensas y transformadoras solían ocurrir a personas que se encontraban en estados de vulnerabilidad psicológica, enfermos, ayunadores prolongados, individuos sometidos a estrés extremo o aislamiento social. Las visiones seguían patrones culturalmente determinados. Los místicos medievales veían ángeles con alas. Los modernos experimentaban sensaciones de calor o luz. Los del sur de Europa describían manifestaciones más sensoriales. Los del norte, experiencias más intelectuales. ¿No era esto evidencia de que el Espíritu Santo se manifestaba según las expectativas culturales de cada época y región? Exactamente como cabría esperar de un fenómeno psicológico inducido. Un verdadero espíritu divino, reflexionó Spinoza, debería trascender las limitaciones culturales y manifestarse de manera consistente, independientemente del contexto histórico o geográfico. El hecho de que las apariciones del Espíritu Santo siguieran tan fielmente los patrones de expectativa social sugería que su origen no estaba en una dimensión sobrenatural, sino en los mecanismos de la psique humana condicionada. La investigación lo llevó a examinar los concilios ecuménicos donde se había definido oficialmente la doctrina del Espíritu Santo. Los actas de estos concilios, leídas con ojos críticos, revelaban un proceso político tan complejo como cualquier negociación diplomática moderna. Las decisiones sobre la naturaleza del Espíritu Santo no se habían tomado basándose en revelaciones místicas, sino en consideraciones de poder, territorio y influencia. Los obispos que defendían una interpretación particular del Espíritu Santo solían ser aquellos cuyas diócesis se beneficiarían políticamente de esa interpretación. Quienes se oponían representaban intereses contrarios. El Concilio de Constantinopla del 381, donde se había establecido definitivamente la divinidad del Espíritu Santo, había sido en realidad una batalla campal entre facciones políticas que usaban argumentos teológicos como armas diplomáticas. El emperador Teodosio, que presidía el concilio, había apoyado la posición que más convenía a sus planes de unificación imperial. El Espíritu Santo, en este contexto, no era una revelación divina, sino una construcción política diseñada para crear cohesión en un imperio que se desintegraba. ¿Cómo era posible que verdades tan evidentes hubieran permanecido ocultas durante más de 1000 años? La respuesta, según los textos que Spinoza estaba descifrando, radicaba en la brillantez diabólica del sistema de control que se había creado. El Espíritu Santo no solo controlaba a los fieles, sino también a muchos de los controladores. Los sacerdotes y obispos de buena fe creían genuinamente en la realidad de aquello que predicaban,
porque habían sido condicionados desde la infancia para interpretar ciertos fenómenos psicológicos como manifestaciones divinas. Solo unos pocos iniciados en los niveles más altos de la jerarquía conocían la verdadera naturaleza del sistema, y esos pocos tenían demasiado que perder como para revelarlo. El sol había alcanzado su cenit cuando Spinoza hizo una pausa en su lectura, abrumado por la magnitud de lo que estaba descubriendo. No se trataba simplemente de desacreditar una creencia religiosa. Lo que tenía entre sus manos era evidencia de la manipulación sistemática de la conciencia humana a una escala que superaba todo lo que había imaginado posible. Si el Espíritu Santo era efectivamente un código de poder diseñado por sacerdotes antiguos, entonces toda la historia del cristianismo debía ser reinterpretada como la expansión de una técnica de control mental que había logrado conquistar el mundo occidental. Las implicaciones se extendían mucho más allá de la religión. Si era posible crear un sistema de creencias tan poderoso que pudiera sobrevivir durante 2 milenios, controlando las mentes de billones de seres humanos sin que la mayoría sospechara siquiera su verdadera naturaleza, ¿qué otras ilusiones colectivas podrían estar operando en la sociedad contemporánea? ¿Cuántas de las certezas que la humanidad consideraba incuestionables eran en realidad productos de manipulación sistemática? Un manuscrito bizantino del siglo X proporcionó a Spinoza una perspectiva adicional sobre la evolución del concepto del Espíritu Santo. El texto, escrito por un monje que había tenido acceso a archivos secretos de Constantinopla, describía cómo los emperadores bizantinos habían utilizado la doctrina del Espíritu Santo para legitimar su poder político. Según esta fuente, existía toda una ciencia imperial de la manipulación religiosa, con técnicas específicas para inducir experiencias espirituales que confirmaran la voluntad divina en favor de las decisiones gubernamentales. El monje describía ceremonias donde se combinaban incienso con propiedades psicoactivas, música en frecuencias específicas, juegos de luces diseñados para crear efectos hipnóticos y oraciones en lenguas antiguas que el pueblo no comprendía, pero que asociaba con lo sagrado. Durante estas ceremonias, actores entrenados fingían recibir inspiración del Espíritu Santo, transmitiendo mensajes que invariablemente apoyaban las políticas imperiales. El pueblo, condicionado para interpretar ciertos signos como manifestaciones divinas, aceptaba estos mensajes como auténticas revelaciones celestiales. La sofisticación del sistema era asombrosa. Se habían desarrollado manuales secretos que enseñaban a los operadores cómo leer las reacciones de la multitud, cómo adaptar el mensaje en tiempo real para maximizar su impacto, cómo identificar a los individuos más susceptibles y utilizarlos como amplificadores del efecto sugestivo. El Espíritu Santo se había convertido en una tecnología de control social tan avanzada que podía ser aplicada con precisión quirúrgica para obtener resultados específicos. Pero ¿qué había sido del conocimiento auténtico de lo sagrado en medio de tanta manipulación? Esta pregunta llevó a Spinoza a examinar textos de tradiciones místicas que habían permanecido al margen del cristianismo oficial. Los escritos de alquimistas, cabalistas y filósofos herméticos sugerían que el verdadero Espíritu Santo, entendido como conexión directa con la dimensión trascendente de la existencia, seguía siendo accesible para quienes supieran distinguirlo de sus imitaciones institucionales. Según estos textos, el auténtico Espíritu Divino se caracterizaba por promover la independencia intelectual, el cuestionamiento constante y la responsabilidad individual. No prometía salvación fácil ni consuelo emocional gratuito. Exigía trabajo interior, confrontación honesta con la realidad y la disposición a abandonar ilusiones consoladoras en favor de verdades incómodas. En contraste, el Espíritu Santo institucional ofrecía exactamente lo opuesto.
salvación sin esfuerzo, respuestas prefabricadas para todas las preguntas y la tranquilidad de pertenecer a un rebaño guiado por pastores supuestamente inspirados. La diferencia era tan clara que resultaba imposible confundir ambas experiencias una vez que se conocían los criterios de distinción. Sin embargo, la inmensa mayoría de los creyentes nunca había tenido acceso a esos criterios, porque la institución religiosa había monopolizado cuidadosamente la interpretación de todo lo relacionado con la espiritualidad. Cualquier experiencia que no se ajustara al patrón oficial era descartada como ilusión, herejía o inspiración demoníaca. Mientras el día avanzaba hacia el atardecer, Spinoza continuó su exploración de los archivos secretos que había logrado reunir. Un códice gnóstico particularmente revelador contenía diálogos entre Jesús y sus discípulos, donde se discutía abiertamente la diferencia entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Según este texto, que evidentemente había sido suprimido por la iglesia primitiva, el propio Jesús había advertido que vendría un tiempo en que su mensaje sería distorsionado y utilizado para crear una nueva forma de esclavitud espiritual. En estos diálogos apócrifos, Jesús explicaba que el verdadero Espíritu Santo no era una entidad externa que descendía sobre los creyentes, sino la capacidad interna de cada ser humano para discernir la verdad por sí mismo. El Consolador que él prometía enviar no sería una presencia sobrenatural, sino el despertar de la razón iluminada por la compasión. Esta interpretación era radicalmente diferente de la doctrina oficial, porque hacía innecesaria la mediación clerical y convertía a cada individuo en su propio sacerdote. ¿Por qué esta interpretación había sido suprimida con tanta violencia por la iglesia primitiva? La respuesta era evidente. Una doctrina que promoviera la autonomía espiritual individual sería incompatible con la construcción de una institución centralizada de poder. El Espíritu Santo, como despertar de la conciencia crítica, representaba una amenaza mortal para cualquier sistema basado en la autoridad incuestionable de una jerarquía sacerdotal. Los textos gnósticos revelaban además que los primeros cristianos habían estado divididos en dos corrientes fundamentales. Una que interpretaba las enseñanzas de Jesús como invitación al despertar interior, y otra que las veía como base para construir una nueva religión institucionalizada. La segunda corriente había triunfado, no porque sus argumentos fueran más convincentes, sino porque había recibido el apoyo del poder político romano. El emperador Constantino había elegido la versión del cristianismo que mejor servía a sus propósitos de control imperial, y esa elección había determinado el curso de la historia occidental durante los siguientes 17 siglos. El Espíritu Santo institucional era, por tanto, el resultado de una decisión política tomada en el siglo IV, no una revelación divina recibida en el siglo I. Esta conclusión, por sí sola, socavaba completamente la legitimidad de toda la estructura doctrinal que la Iglesia había construido alrededor de la tercera persona de la Trinidad. Si el Espíritu Santo había sido definido por consideraciones políticas más que por inspiración mística, ¿qué credibilidad podían tener las demás doctrinas que dependían de esa definición? Spinoza se levantó de su escritorio y caminó hasta una estantería donde guardaba sus propias obras en progreso. Entre ellas se encontraba un manuscrito donde había comenzado a desarrollar una nueva interpretación de la espiritualidad, basada no en la fe ciega, sino en la comprensión racional de la naturaleza humana y cósmica. Sus reflexiones sobre el Espíritu Santo estaban proporcionándole piezas adicionales para completar ese puzzle filosófico. Si el Espíritu Santo como entidad sobrenatural era una ilusión, ¿existía alguna realidad a la que ese símbolo pudiera referirse legítimamente? Según su análisis, sí existía, pero no era lo que la religión oficial había enseñado.
El verdadero Espíritu Santo era la capacidad humana para trascender las limitaciones del ego individual y conectar con la dimensión universal de la existencia. No era un don otorgado desde el exterior, sino una potencialidad inherente en cada ser humano, que podía ser desarrollada mediante el ejercicio disciplinado de la razón y la compasión. Esta capacidad no requería intermediarios sacerdotales ni rituales específicos. Tampoco dependía de creencias particulares sobre la naturaleza de la divinidad. Era accesible para cualquier persona dispuesta a enfrentar honestamente la realidad de su propia condición y trabajar para expandir su comprensión y su empatía. El Espíritu Santo auténtico no consolaba mediante ilusiones, sino que fortalecía mediante el conocimiento de la verdad, por incómoda que ésta pudiera ser. Las campanas del atardecer resonaron sobre Ámsterdam mientras Spinoza contemplaba las implicaciones de sus descubrimientos. Si lograba documentar adecuadamente la verdadera historia del Espíritu Santo, estaría proporcionando a la humanidad las herramientas necesarias para liberarse de uno de los sistemas de control más sofisticados que jamás hubieran sido creados. Pero también estaría destruyendo las bases de consuelo espiritual de millones de personas que no estaban preparadas para enfrentar la realidad sin el apoyo de sus ilusiones sagradas. ¿Tenía derecho a revelar una verdad tan devastadora? ¿O existía alguna forma de comunicar sus hallazgos de manera que promoviera la liberación interior sin provocar el colapso de las estructuras sociales que dependían de la fe religiosa? Estas preguntas éticas se entremezclaban con consideraciones prácticas sobre su propia supervivencia. Las autoridades religiosas y políticas de su época no dudarían en eliminar a alguien que poseyera información tan peligrosa para el sistema establecido. Un último documento captó su atención antes de que la oscuridad hiciera imposible continuar leyendo. Era una carta personal escrita por un cardenal del Renacimiento a un colega, donde discutía abiertamente el uso del Espíritu Santo como herramienta de manipulación política. El cardenal describía técnicas específicas para inducir experiencias místicas en audiencias selectas, métodos para interpretar eventos naturales como signos divinos y estrategias para convertir la devoción popular en apoyo político para la Iglesia. Lo más revelador de la carta era su tono casual, como si el autor considerara completamente normal utilizar la fe religiosa de las masas como instrumento de poder. No había remordimiento ni cuestionamiento ético, solo la discusión práctica de técnicas efectivas para mantener el control social. El cardenal incluso mencionaba un manual secreto, supuestamente escrito por antiguos magos egipcios y adaptado por los primeros papas, que contenía instrucciones detalladas para manufacturar milagros y visiones. Esta revelación confirmaba las sospechas más inquietantes de Spinoza. El Espíritu Santo no era simplemente una creencia errónea que había evolucionado espontáneamente. Era el producto de una ingeniería social deliberada, diseñada por individuos que conocían perfectamente la diferencia entre la realidad y la ilusión, pero que habían elegido conscientemente promover la segunda para mantener su posición de poder. La noche había caído completamente sobre Ámsterdam cuando Spinoza finalmente cerró el último manuscrito y se acercó a la ventana de su estudio. Las calles estaban iluminadas por farolas que creaban círculos de luz amarillenta en la oscuridad, como pequeños santuarios urbanos donde la gente se congregaba para socializar antes de retirarse a sus hogares. En la distancia podía ver las siluetas de las torres de las iglesias, esas agujas que apuntaban hacia un cielo que, según sus investigaciones, había sido poblado artificialmente con entidades imaginarias diseñadas para mantener a la humanidad en perpetua dependencia espiritual.
¿Cuántas de las personas que caminaban por esas calles sabían que las oraciones que dirigían al Espíritu Santo eran en realidad autosugestiones dirigidas hacia una construcción psicológica creada por manipuladores antiguos? ¿Cuántas sospecharían que las experiencias de consuelo y guía que atribuían a la inspiración divina eran respuestas condicionadas, activadas por estímulos cuidadosamente diseñados? La ignorancia no era accidental, era el resultado de siglos de supresión sistemática de información que podría haber liberado a la humanidad de sus cadenas espirituales. Pero la verdad, reflexionó Spinoza, tenía su propia fuerza. Una vez descubierta, tendía a expandirse hasta que ningún poder humano podía contenerla. Los manuscritos que había logrado reunir eran solo una pequeña muestra de la información que debía existir en archivos secretos dispersos por todo el mundo. Si él había podido encontrar estas pruebas, otros también podrían hacerlo. La revelación del verdadero origen del Espíritu Santo era inevitable. Solo era cuestión de tiempo y circunstancias. Mientras contemplaba el cielo estrellado, Spinoza sintió una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por la magnitud del engaño que había descubierto, por los millones de vidas que habían transcurrido en la ilusión de estar conectadas con lo divino, cuando en realidad estaban sometidas a una tecnología antigua de control mental. Esperanza porque el conocimiento de la verdad, por dolorosa que fuera, siempre había sido el primer paso hacia la auténtica liberación. El Espíritu Santo, como código secreto de poder, estaba comenzando a revelarse en toda su complejidad diabólica. Pero esa revelación no era el final de la espiritualidad humana. Era el comienzo de una nueva fase evolutiva donde la conexión con lo sagrado podría basarse en la honestidad intelectual y la experiencia directa, sin necesidad de intermediarios institucionales ni dogmas manufacturados. La verdadera aventura espiritual de la humanidad estaba apenas comenzando. En los días que siguieron a esas primeras revelaciones devastadoras, Spinoza se sumergió aún más profundamente en el laberinto de textos antiguos que había logrado reunir en su biblioteca secreta. Cada documento que descifraba añadía nuevas dimensiones a su comprensión de la maquinaria oculta que había convertido al Espíritu Santo en la herramienta de dominación más sofisticada de la historia humana. Los papiros, códices y manuscritos no solo confirmaban sus sospechas iniciales, revelaban un sistema de control tan intrincado y multifacetado que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado posible. Un tratado alquímico del siglo XII, escrito en árabe y traducido posteriormente al latín por eruditos de la Escuela de Traductores de Toledo, contenía diagramas detallados que mostraban cómo los maestros del espíritu, así se denominaban a sí mismos los arquitectos ocultos del sistema, habían diseñado cada aspecto de la experiencia religiosa cristiana para maximizar su impacto psicológico. Los planos arquitectónicos de las catedrales no eran casuales. Cada proporción, cada ángulo, cada juego de luces había sido calculado para inducir estados específicos de conciencia que favorecieran la receptividad a la sugestión espiritual. Las cúpulas y bóvedas no solo cumplían funciones estéticas o estructurales. Sus dimensiones seguían principios acústicos que amplificaban ciertas frecuencias de la voz humana mientras atenuaban otras, creando efectos sonoros que el oído interpretaba como sobrenaturales. Los vitrales no solo narraban historias bíblicas, sus colores habían sido seleccionados para provocar respuestas neurológicas específicas que predisponían a las emociones místicas. Incluso la orientación de los templos seguía criterios astronómicos diseñados para que ciertos fenómenos celestes coincidieran con las ceremonias más importantes, creando la impresión de que el cosmos mismo participaba en los rituales cristianos. ¿Cómo era posible que conocimientos tan avanzados sobre psicología y neurología hubieran estado disponibles para los arquitectos medievales? La respuesta
según los textos que Spinoza estaba descifrando, se encontraba en una tradición esotérica que se remontaba a las escuelas de misterios de la antigüedad. Los sacerdotes de Egipto, Babilonia y Grecia habían desarrollado una ciencia precisa sobre la influencia del entorno en la conciencia humana, y ese conocimiento había sido transmitido secretamente a través de linajes iniciáticos que habían sobrevivido a la caída de las civilizaciones clásicas. Los constructores de catedrales no eran simplemente artesanos hábiles. Eran herederos de una tradición oculta que había preservado durante siglos los secretos de la manipulación consciencial. Sus gremios funcionaban como escuelas mistéricas donde se enseñaban técnicas que oficialmente no existían, pero que se aplicaban sistemáticamente en cada proyecto arquitectónico importante. El Espíritu Santo, en este contexto, no era solo una doctrina teológica, sino el nombre clave de una tecnología espiritual que abarcaba desde la arquitectura sagrada hasta la química de los inciensos, desde la composición musical hasta la retórica ceremonial. Un manuscrito particularmente revelador, copiado en el siglo XIII por un monje que había infiltrado una de estas escuelas secretas antes de arrepentirse y confesar todo a su confesor, describía con lujo de detalles los métodos utilizados para invocar la presencia del Espíritu Santo durante las ceremonias religiosas. El proceso no tenía nada de sobrenatural. Comenzaba con la preparación cuidadosa del ambiente mediante el uso de inciensos específicos que contenían sustancias psicoactivas derivadas de plantas como el estramonio, la mandrágora y ciertas especies de hongos que crecían en los cementerios. La dosificación era extremadamente precisa, demasiado poca cantidad no producía efectos perceptibles. Demasiada podía causar intoxicaciones peligrosas. Los maestros ceremoniales habían desarrollado fórmulas exactas para cada tipo de audiencia. Una mezcla para inducir visiones extáticas en los místicos, otra para provocar sensaciones de paz y bienestar en los fieles comunes, una tercera para generar terror sagrado en los pecadores que necesitaban ser reconducidos. El monje describía cómo había visto a congregaciones enteras experimentar simultáneamente la llegada del Espíritu Santo, simplemente porque habían inhalado los vapores adecuados en la concentración correcta. Pero ¿cómo se había logrado mantener en secreto una operación de tal magnitud durante tantos siglos? El manuscrito explicaba que la efectividad del sistema dependía precisamente de su invisibilidad. Los propios sacerdotes que oficiaban las ceremonias no conocían la verdadera naturaleza de los fenómenos que provocaban. Habían sido entrenados para interpretar los efectos de los inciensos psicoactivos como manifestaciones auténticas de lo divino. Solo unos pocos individuos en la cúspide de la jerarquía oculta conocían la verdad completa, y esos pocos habían jurado secreto absoluto bajo pena de muerte. El sistema era autoperpetuante porque cada generación de operadores era adoctrinada por la anterior para creer genuinamente en la realidad sobrenatural de los fenómenos que producían mediante métodos completamente naturales. Los efectos eran reales. Las personas efectivamente experimentaban visiones, éxtasis y sensaciones de presencia divina, pero su origen no era el que se les había enseñado a creer. Esta combinación de efectos auténticos y explicación falsa había permitido que el engaño se mantuviera intacto durante más de 1000 años. Spinoza pausó su lectura para reflexionar sobre las implicaciones de lo que estaba descubriendo. No se trataba de una conspiración consciente en el sentido moderno del término. Era algo mucho más sutil y, por tanto, más poderoso. La mayoría de los participantes en el sistema eran víctimas sinceras de su propio aparato de control. Los creyentes experimentaban genuinamente la presencia del Espíritu Santo. Los sacerdotes creían honestamente que estaban sirviendo a Dios.
Los teólogos desarrollaban doctrinas complejas para explicar fenómenos que interpretaban como sobrenaturales. Solo en los niveles más profundos del sistema existía conocimiento consciente de la manipulación. Pero ¿quiénes eran esos individuos que habían diseñado y mantenido el engaño durante tanto tiempo? Un códice bizantino proporcionó a Spinoza algunas pistas inquietantes. El texto, que parecía ser una crónica interna de alguna sociedad secreta, mencionaba a los custodios del neuma, los guardianes del espíritu, como un linaje iniciático que se remontaba a los últimos sacerdotes de los templos paganos. Según este documento, cuando el cristianismo se había extendido por el Imperio Romano, algunos de los custodios de los antiguos misterios habían decidido infiltrarse en la nueva religión para preservar su conocimiento y mantener su influencia. Estos infiltrados no habían intentado destruir el cristianismo desde adentro. Habían hecho algo mucho más inteligente. Lo habían modificado gradualmente para que sirviera a sus propósitos. El Espíritu Santo había sido su vehículo principal para introducir en la doctrina cristiana elementos de las antiguas tradiciones mistéricas: la Trinidad, los sacramentos, la veneración de santos, las ceremonias estacionales. Todos estos aspectos del cristianismo histórico mostraban claras influencias de religiones precristianas, pero habían sido integrados de manera tan hábil que parecían desarrollos naturales de la fe cristiana primitiva. El proceso había tomado siglos y había requerido la participación de múltiples generaciones de operadores ocultos. Padres de la Iglesia como Agustín de Hipona, teólogos como Tomás de Aquino, místicos como Juan de la Cruz. Todos habían contribuido inconscientemente a la construcción del sistema porque sus experiencias espirituales auténticas habían sido interpretadas dentro de un marco conceptual que había sido sutilmente manipulado por fuerzas que ellos no sospechaban siquiera que existieran. Pero ¿con qué propósito se había llevado a cabo esta operación milenaria? Los textos que Spinoza estaba estudiando sugerían múltiples motivaciones entrelazadas. En el nivel más superficial, se trataba de preservar el poder e influencia de una élite sacerdotal que había perdido su base institucional con la caída de las religiones clásicas. En un nivel más profundo, parecía existir un proyecto de ingeniería social destinado a mantener a la humanidad en un estado de desarrollo consciencial que la hiciera más fácil de controlar. Los custodios del pneuma, según los documentos secretos, consideraban que la mayoría de los seres humanos no estaba preparada para manejar ciertas verdades sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. El conocimiento completo sobre las capacidades latentes de la mente humana, sobre las técnicas para alterar los estados de conciencia, sobre los métodos para influir en los procesos psíquicos de otros individuos. Todo esto debía permanecer en manos de unos pocos iniciados que supieran utilizarlo responsablemente. El Espíritu Santo funcionaba como una válvula de escape que canalizaba las inquietudes espirituales de las masas hacia formas que no amenazaran el orden establecido. Esta filosofía paternalista había justificado durante siglos la perpetuación de un engaño que, desde la perspectiva de los custodios, era benevolente. Las masas recibían el consuelo espiritual que necesitaban. La sociedad mantenía la cohesión que requería para funcionar, y los verdaderos conocimientos permanecían a salvo de aquellos que podrían utilizarlos destructivamente. El precio de esta estabilidad era la privación de la autonomía espiritual genuina para la inmensa mayoría de la humanidad. Pero los arquitectos del sistema consideraban que ese precio era aceptable. Pero ¿qué había ocurrido con aquellos individuos a través de la historia que habían logrado vislumbrar la verdadera naturaleza del sistema? Un archivo de testimonios proporcionó a Spinoza ejemplos escalofriantes de cómo se había manejado esta situación. Místicos
que habían desarrollado capacidades psíquicas genuinas y habían comenzado a cuestionar las explicaciones oficiales sobre el Espíritu Santo habían sido sistemáticamente neutralizados mediante diversas estrategias. Algunos habían sido cooptados, invitados a unirse a círculos esotéricos donde se les revelaba parcialmente la verdad a cambio de su silencio y colaboración. Otros habían sido desacreditados. Sus experiencias espirituales auténticas eran reinterpretadas como manifestaciones patológicas. Sus revelaciones sobre la naturaleza manipulada del sistema religioso eran presentadas como delirios heréticos. Los casos más extremos habían terminado con la eliminación física de los individuos problemáticos, aunque siempre de manera que pareciera accidental o natural. La Inquisición, desde esta perspectiva, no había sido simplemente un instrumento de represión religiosa. Había funcionado también como un sistema de control de calidad para identificar y neutralizar a aquellos individuos que habían desarrollado suficiente percepción espiritual como para representar una amenaza potencial para el sistema de manipulación. Los herejes más peligrosos no eran aquellos que promovían doctrinas alternativas, sino aquellos que habían comprendido los mecanismos psicológicos mediante los cuales operaba el control religioso. Giordano Bruno, Jan Hus, los cátaros, todos habían sido eliminados no tanto por sus creencias específicas como por su capacidad para desenmascarar los métodos de manipulación consciencial que utilizaba la Iglesia oficial. Sus enseñanzas contenían elementos que podrían haber llevado a otros a desarrollar la percepción necesaria para ver a través de las ilusiones del sistema. La quema de bibliotecas, la destrucción de textos gnósticos, la supresión de tradiciones místicas alternativas, todo formaba parte de una estrategia integral para mantener el monopolio del conocimiento espiritual en manos de los operadores del sistema. Mientras profundizaba en estos archivos secretos, Spinoza comenzó a comprender que su propia investigación lo estaba colocando en una posición extremadamente peligrosa. El conocimiento que había adquirido sobre la verdadera naturaleza del Espíritu Santo era exactamente el tipo de información que los custodios del Neuma habían trabajado durante siglos para mantener oculta. Si su existencia y sus descubrimientos llegaran a ser conocidos por los operadores del sistema, no dudarían en aplicar contra él los mismos métodos que habían utilizado contra otros investigadores problemáticos a través de la historia. Pero ¿por qué había tenido acceso a información tan celosamente guardada? Una posibilidad inquietante comenzó a tomar forma en su mente. Tal vez su investigación no había sido tan independiente como había creído. Los documentos que había logrado reunir durante años de búsqueda paciente habían llegado a él a través de canales que ahora le parecían sospechosamente convenientes. Los comerciantes de manuscritos antiguos que le habían vendido los textos más reveladores, los eruditos que le habían proporcionado pistas sobre dónde encontrar ciertos archivos, los contactos que le habían facilitado el acceso a bibliotecas secretas. ¿No era posible que algunos de ellos estuvieran conectados con las mismas fuerzas que había estado investigando? La paranoia no era infundada en su caso. Era una respuesta racional ante la evidencia de que había penetrado en círculos de conocimiento que tradicionalmente habían sido letales para los intrusos. Pero si efectivamente estaba siendo manipulado, ¿con qué propósito? Una posibilidad era que los custodios hubieran decidido que había llegado el momento de revelar parcialmente la verdad sobre el Espíritu Santo, tal vez porque los cambios sociales de la época requerían una actualización del sistema de control. Otra posibilidad, más ominosa, era que estuviera siendo utilizado como un instrumento para identificar a otros individuos que podrían estar interesados en este tipo de conocimiento prohibido. En cualquier caso, Spinoza comprendió que había cruzado un punto de no retorno.
El conocimiento que había adquirido era demasiado significativo para ser ignorado, pero demasiado peligroso para ser compartido abiertamente. Necesitaba encontrar una forma de comunicar sus hallazgos que cumpliera dos objetivos aparentemente contradictorios: preservar la información para futuras generaciones de buscadores de la verdad, pero hacerlo de manera que no alertara prematuramente a las fuerzas que tenían interés en mantener el secreto. La solución que comenzó a vislumbrar era típicamente spinoziana: desarrollar un sistema filosófico aparentemente abstracto que contuviera, en forma codificada, toda la información esencial sobre la naturaleza manipulada del Espíritu Santo. Sus tratados sobre la naturaleza de Dios, la mente humana y las emociones podrían funcionar como vehículos para transmitir conocimientos mucho más específicos sobre los mecanismos de control religioso, pero solo para aquellos lectores que tuvieran las claves interpretativas adecuadas. Esta estrategia tenía precedentes históricos. Muchos de los textos alquímicos y herméticos que había estado estudiando utilizaban el mismo método. Describían procesos químicos o astronómicos que para el lector uniniciado parecían ser exactamente eso, pero que para el iniciado contenían instrucciones precisas sobre técnicas de transformación consciencial o métodos de influencia psíquica. La diferencia era que Spinoza utilizaría el lenguaje de la filosofía racional en lugar del simbolismo alquímico, haciendo que sus revelaciones fueran accesibles para las mentes ilustradas de su época sin ser detectables por los guardianes del conocimiento secreto. Pero antes de proceder con esa estrategia, necesitaba completar su comprensión del sistema que había descubierto. Los textos que había examinado hasta entonces le habían proporcionado evidencia abrumadora de que el Espíritu Santo había sido diseñado como un código de poder, pero aún necesitaba entender completamente cómo funcionaba ese código en la práctica cotidiana de la vida religiosa. ¿Qué mecanismos específicos convertían las ceremonias cristianas en sesiones de programación mental? ¿Cómo se mantenía la efectividad del sistema a través de generaciones de operadores que no conocían conscientemente su verdadera naturaleza? Un manual litúrgico del siglo XV, escrito aparentemente como guía práctica para sacerdotes, pero que contenía anotaciones marginales extremadamente reveladoras, proporcionó a Spinoza las respuestas que buscaba. Las anotaciones, escritas en una tinta diferente y con una caligrafía que sugería un origen mucho más antiguo, explicaban el propósito psicológico oculto de cada elemento de la misa católica. La secuencia de oraciones, lecturas, cánticos y gestos rituales no había sido diseñada para honrar a Dios, sino para inducir estados específicos de conciencia que favorecieran la programación mental. El ritual comenzaba con el signo de la cruz, un gesto aparentemente simple, que en realidad activaba reflejos condicionados instalados desde la infancia. Los fieles habían sido entrenados para asociar ese movimiento específico de la mano con un estado de receptividad espiritual, de manera que su simple ejecución desactivaba automáticamente los mecanismos críticos de la mente consciente. El en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no era una invocación, sino una fórmula hipnótica que reforzaba la estructura triádica mediante la cual se canalizaba el control mental. La confesión de pecados que seguía tenía como propósito inducir estados de culpabilidad y vulnerabilidad psicológica que aumentaran la susceptibilidad a la sugestión. Los fieles eran condicionados para reconocerse como inherentemente defectuosos y necesitados de redención externa, lo cual creaba la dependencia emocional necesaria para que las fases posteriores del ritual fueran efectivas. El Kyrie eleison
Señor, ten piedad, reforzaba estos sentimientos de indignidad mientras proporcionaba la ilusión de que la misericordia divina estaba disponible a través de los canales oficiales de la Iglesia. Las lecturas bíblicas estaban seleccionadas y organizadas para crear narrativas que reforzaran los temas de obediencia, sacrificio y recompensa diferida que constituían los pilares del sistema de control. Los pasajes que podrían promover el pensamiento independiente o la responsabilidad individual habían sido sistemáticamente excluidos de la liturgia regular, mientras que aquellos que enfatizaban la necesidad de mediación clerical y sumisión a la autoridad religiosa aparecían con frecuencia casi obsesiva. El momento central de la misa, la consagración del pan y el vino, representaba el clímax de la manipulación psicológica. El ritual estaba diseñado para crear una experiencia de muerte y renacimiento simbólica que reprogramara las identidades de los participantes alrededor de la figura de Cristo como mediador absoluto. Las palabras «Este es mi cuerpo, esta es mi sangre» funcionaban como comandos hipnóticos que activaban respuestas emocionales profundamente condicionadas, relacionadas con el sacrificio, la gratitud y la dependencia. Pero ¿cómo se mantenía la efectividad de estos rituales a través de siglos de repetición? Las anotaciones marginales explicaban que el sistema incluía mecanismos de actualización que permitían adaptar las técnicas a las características psicológicas de cada época. Los sermones, por ejemplo, no solo transmitían contenido doctrinal, funcionaban como sesiones de refuerzo donde se actualizaban las asociaciones emocionales y se introducían nuevos elementos de programación según las necesidades del momento histórico. Los confesionarios servían un propósito doble. Por un lado, proporcionaban información detallada sobre la vida íntima de los fieles que podía ser utilizada para perfeccionar las técnicas de manipulación. Por otro lado, funcionaban como sesiones de terapia que mantenían a los creyentes psicológicamente dependientes del sistema religioso. Los sacerdotes eran entrenados para identificar los temores, deseos y vulnerabilidades específicas de cada penitente y para prescribir remedios espirituales que reforzaran la dependencia mientras crearan la ilusión de estar recibiendo ayuda genuina. Las festividades del calendario litúrgico estaban cronometradas para coincidir con ciclos naturales que influían en los estados emocionales colectivos. La Navidad aprovechaba la necesidad psicológica de esperanza durante el solsticio de invierno. La Pascua utilizaba las energías de renovación de la primavera. Pentecostés, la celebración oficial del Espíritu Santo, estaba ubicada en el momento del año en que las condiciones atmosféricas favorecían ciertos tipos de experiencias visionarias. Cada festividad incluía rituales específicos diseñados para anclar emocionalmente a los participantes en el sistema de creencias cristiano. Pero el mecanismo más sutil del sistema era la forma en que convertía a los propios creyentes en agentes de su perpetuación. Los fieles más devotos eran inconscientemente entrenados para detectar y reportar cualquier desviación doctrinal en su comunidad. Los padres transmitían a sus hijos no solo las creencias explícitas del sistema, sino también los patrones emocionales y las respuestas condicionadas que aseguraban la continuidad de la programación a través de las generaciones. Los maestros, artistas y escritores cristianos creaban constantemente nuevas variaciones sobre los temas centrales del sistema, manteniendo su relevancia cultural sin alterar su estructura de control fundamental. ¿Cómo se había logrado crear un sistema tan perfectamente autosostenible? Spinoza encontró la respuesta en un documento que parecía ser un informe de evaluación preparado por alguna instancia de supervisión oculta.
El texto describía el cristianismo como el resultado exitoso de un experimento de ingeniería social que había tomado más de 1000 años en completarse. Los diseñadores originales del sistema habían comprendido que el control más efectivo era aquel que se ejercía sin que las víctimas fueran conscientes de estar siendo controladas. El Espíritu Santo había sido concebido como la pieza maestra de este sistema porque funcionaba simultáneamente en múltiples niveles. Para las masas, era una fuente de consuelo y esperanza que hacía tolerable la dureza de la existencia material. Para los intelectuales, era un concepto teológico suficientemente abstracto como para permitir elaboraciones doctrinales complejas que satisficieran su necesidad de comprensión racional. Para los místicos, era una experiencia de trascendencia que canalizaba sus impulsos espirituales hacia formas que no amenazaran el orden establecido. Para las autoridades políticas, era una herramienta de legitimación que convertía el poder temporal en expresión de la voluntad divina. Esta versatilidad había permitido que el sistema se adaptara a una increíble variedad de contextos culturales, políticos y psicológicos sin perder su efectividad esencial. El Espíritu Santo católico, el protestante, el ortodoxo, todas eran variaciones sobre el mismo tema fundamental, diseñadas para servir las mismas funciones de control, aunque utilizando métodos ligeramente diferentes según las características específicas de cada población objetivo. Pero existían puntos débiles en este sistema aparentemente perfecto. Mientras continuaba su investigación, Spinoza comenzó a identificar ciertas contradicciones internas que los arquitectos del engaño no habían logrado resolver completamente. La más significativa era la tensión entre la promesa de libertad espiritual que el cristianismo hacía a nivel retórico y la realidad de dependencia psicológica que creaba a nivel práctico. Esta contradicción generaba tensiones psicológicas en los creyentes más sensibles, que intuían que algo no concordaba entre el mensaje de liberación que recibían y la experiencia de control que vivían. Los místicos cristianos más auténticos habían sido siempre un problema para los operadores del sistema, porque sus experiencias directas de lo sagrado a menudo contradecían las explicaciones oficiales sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Figuras como Meister Eckhart, Miguel de Molinos o Marguerite Porete habían desarrollado comprensiones de la espiritualidad que, llevadas a sus conclusiones lógicas, habrían socavado completamente la necesidad de mediación clerical. Sus enseñanzas habían sido suprimidas o distorsionadas, pero habían dejado semillas de duda que continuaban germinando en las mentes más inquietas. Otro punto débil del sistema era su dependencia de la ignorancia generalizada sobre los mecanismos de la psique humana. A medida que el conocimiento sobre el funcionamiento de la mente se expandía, se volvía cada vez más difícil mantener la credibilidad de explicaciones sobrenaturales para fenómenos que tenían causas perfectamente naturales. Los avances en medicina, filosofía natural y lo que comenzaba a llamarse psicología proporcionaban herramientas conceptuales que permitían reinterpretar las experiencias atribuidas al Espíritu Santo en términos de procesos mentales ordinarios. Spinoza comprendió que se encontraba en un momento histórico único, cuando las condiciones intelectuales de la época hacían posible por primera vez en siglos cuestionar efectivamente los fundamentos del sistema de control religioso. La revolución científica había proporcionado nuevos métodos para distinguir entre explicaciones válidas y especulaciones infundadas. La filosofía racionalista había desarrollado herramientas lógicas para analizar críticamente las afirmaciones tradicionales sobre la naturaleza de la realidad. La imprenta había hecho posible la circulación de ideas heterodoxas fuera del control directo de las autoridades religiosas.
Pero ¿cómo utilizar estas herramientas para exponer la verdadera naturaleza del Espíritu Santo sin provocar una reacción que pudiera resultar tanto en su propia destrucción como en el colapso violento de las estructuras sociales que dependían del sistema religioso? La respuesta requería una estrategia intelectual tan sutil como el propio sistema que intentaba desenmascarar. Spinoza decidió que su enfoque sería aparentemente constructivo en lugar de abiertamente destructivo. En lugar de atacar directamente la doctrina del Espíritu Santo, desarrollaría una interpretación alternativa que fuera simultáneamente más racional y más auténticamente espiritual que la versión oficial. Su Espíritu Santo no sería una entidad sobrenatural, sino la capacidad natural de la mente humana para conectar con las dimensiones más profundas de la realidad. No prometería milagros externos, sino transformaciones internas basadas en la comprensión clara de la naturaleza de la existencia. Esta estrategia tenía la ventaja de proporcionar a los buscadores sinceros una alternativa genuina al sistema de control, mientras que para los operadores del sistema aparecería como una más de las muchas reinterpretaciones teológicas que habían surgido a lo largo de la historia del cristianismo. Solo aquellos que tuvieran las claves interpretativas adecuadas comprenderían que se trataba de una exposición completa de los mecanismos de manipulación religiosa disfrazada como especulación filosófica. Mientras desarrollaba esta estrategia, Spinoza continuó profundizando en su comprensión de los aspectos más técnicos del sistema de control. Un manual de dirección espiritual del siglo XIV le reveló cómo los confesores eran entrenados para identificar los diferentes tipos psicológicos entre los fieles y adaptar sus técnicas de manipulación en consecuencia. Los melancólicos requerían un tipo específico de programación, basada en el cultivo de la culpabilidad y la esperanza de perdón. Los sanguíneos respondían mejor a técnicas que explotaran su necesidad de aprobación social y pertenencia grupal. Los coléricos necesitaban ser canalizados hacia actividades que les dieran la ilusión de estar luchando por causas sagradas. Los flemáticos requerían métodos que los mantuvieran en estados de pasividad contemplativa que no amenazaran el status quo. Cada tipo psicológico tenía asignadas devociones específicas, santos patronos particulares y formas de oración diseñadas para reforzar las características que lo hacían más fácil de controlar mientras suprimían aquellas que podrían promover la independencia espiritual. Los manuales contenían incluso instrucciones sobre cómo detectar individuos que mostraran signos de despertar espiritual auténtico y cómo redirigir sus energías hacia canales que no representaran una amenaza para el sistema. Pero ¿qué ocurría con aquellos individuos que, a pesar de todos los controles, lograban desarrollar suficiente claridad mental como para ver a través del engaño? Un archivo de casos especiales proporcionó a Spinoza ejemplos inquietantes de las estrategias utilizadas para neutralizar a estos elementos problemáticos. Los métodos variaban según las circunstancias, pero todos tenían en común el objetivo de aislar al individuo problemático de cualquier audiencia que pudiera ser influenciada por sus revelaciones. La estrategia más común era la desacreditación mediante la acusación de herejía, locura o posesión demoníaca. Un individuo que comenzara a cuestionar la naturaleza sobrenatural del Espíritu Santo sería diagnosticado como víctima de pride espiritual o ilusiones diabólicas. Sus experiencias espirituales auténticas serían reinterpretadas como manifestaciones patológicas y se le ofrecería tratamiento en forma de ejercicios espirituales diseñados para restaurar su dependencia del sistema oficial. Si la desacreditación no era suficiente, se procedía al aislamiento físico. El individuo problemático sería enviado a un monasterio remoto,
encarcelado bajo acusaciones fabricadas o simplemente desaparecido de manera que pareciera accidental. Los archivos contenían registros detallados de místicos, filósofos y teólogos que habían sido eliminados porque sus investigaciones los habían acercado demasiado a la verdad sobre la naturaleza manufacturada del Espíritu Santo. ¿Cómo era posible que operaciones tan complejas se llevaran a cabo sin dejar rastros evidentes? El secreto radicaba en la compartimentalización extrema del conocimiento. Cada operador del sistema conocía solo la información necesaria para cumplir su función específica. Los inquisidores que juzgaban herejes no sabían que estaban protegiendo secretos técnicos sobre manipulación mental. Creían genuinamente que estaban defendiendo verdades sagradas contra los ataques del demonio. Los confesores que aplicaban técnicas de control psicológico habían sido entrenados para interpretarlas como métodos de guía espiritual inspirados por el Espíritu Santo. Solo en los niveles más altos del sistema existía conocimiento consciente de su verdadera naturaleza, y esos niveles estaban protegidos por múltiples capas de secreto, ritual y juramento. Los documentos que Spinoza había logrado obtener procedían aparentemente de alguna filtración o traición dentro de esos círculos íntimos, lo cual explicaba tanto su extraordinario valor informativo como el peligro extremo que representaba poseerlos. Pero ¿por qué alguien dentro del sistema habría decidido exponer sus secretos más profundos? Una carta personal incluida entre los documentos proporcionó una pista inquietante. El autor, que se identificaba solo como un siervo arrepentido de los falsos custodios, explicaba que había llegado a la conclusión de que el sistema había evolucionado más allá de los propósitos originales de sus creadores y se había convertido en una amenaza para el desarrollo espiritual genuino de la humanidad. Según esta fuente, los custodios del pneuma habían comenzado como guardianes legítimos de conocimientos esotéricos que efectivamente eran demasiado peligrosos para ser compartidos indiscriminadamente. Su intención original había sido preservar la sabiduría ancestral hasta que la humanidad estuviera suficientemente madura para manejarla responsablemente. El sistema de control religioso había sido concebido como una medida temporal para mantener la estabilidad social mientras se preparaba gradualmente a las masas para niveles más elevados de comprensión espiritual. Sin embargo, a través de los siglos, el sistema había desarrollado vida propia. Los custodios de cada generación habían sido corrompidos por el poder que ejercían y habían comenzado a ver el mantenimiento de su posición privilegiada como un fin en sí mismo, en lugar de un medio para servir al desarrollo espiritual de la humanidad. El sistema diseñado para ser temporal se había vuelto permanente, y los conocimientos que debían haber sido gradualmente liberados habían sido cada vez más celosamente guardados. El autor de la carta describía cómo había llegado a comprender que el Espíritu Santo, tal como funcionaba en su época, ya no servía a ningún propósito constructivo. En lugar de preparar a la humanidad para verdades más elevadas, la mantenía en un estado de infantilismo espiritual que impedía su evolución natural. Los custodios se habían convertido en carceleros de la conciencia humana, utilizando técnicas originalmente diseñadas para proteger y nutrir como instrumentos de dominación y control. Esta revelación había llevado al autor a tomar la decisión de exponer el sistema, a pesar de los riesgos obvios para su propia supervivencia. Los documentos que había filtrado representaban solo una pequeña muestra del conocimiento secreto que los custodios habían acumulado durante milenios, pero era suficiente para permitir que investigadores independientes como Spinoza reconstruyeran la historia completa del engaño y desarrollaran estrategias para neutralizarlo. Pero ¿cuántos otros investigadores habían tenido acceso a información similar?
La carta sugería que existía una red secreta de individuos dentro y fuera del sistema oficial que trabajaban para exponer gradualmente la verdad sobre el Espíritu Santo. Esta red operaba con extrema cautela porque sus miembros sabían que estaban arriesgando no solo sus propias vidas, sino el futuro de la humanidad. Si la revelación se producía demasiado rápidamente o de manera demasiado abrupta, podría provocar un colapso social que causaría más daño que el propio sistema que intentaban desmantelar. La estrategia de la red era sembrar dudas graduales en las mentes más preparadas, proporcionando pistas y herramientas conceptuales que permitieran a los buscadores sinceros descubrir la verdad por sí mismos. Spinoza comenzó a sospechar que su propia investigación había sido sutilmente guiada por esta red, que había facilitado su acceso a los documentos cruciales y había protegido su trabajo de la interferencia de los custodios oficiales. Esta posibilidad planteaba preguntas inquietantes sobre su propia autonomía intelectual. ¿Hasta qué punto sus descubrimientos eran genuinamente independientes? ¿Y hasta qué punto era un instrumento consciente o inconsciente de fuerzas que perseguían agendas que él no comprendía completamente? La pregunta no tenía respuesta definitiva, pero no alteraba la validez de la evidencia que había reunido ni la importancia de las conclusiones a las que había llegado. Mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, Spinoza continuó explorando los aspectos más técnicos del sistema de manipulación espiritual. Un tratado sobre alquimia psíquica le reveló cómo los operadores del sistema habían desarrollado métodos para influir en los estados emocionales de grandes poblaciones mediante el uso coordinado de múltiples técnicas. Las campañas de despertar espiritual, que periódicamente barrían regiones enteras, no eran fenómenos espontáneos, sino operaciones cuidadosamente orquestadas que utilizaban predicadores entrenados, música específicamente compuesta, inciensos con propiedades psicoactivas y técnicas de sugestión masiva. Estos despertares servían múltiples propósitos. Renovaban el fervor religioso en poblaciones que comenzaban a mostrar signos de escepticismo. Identificaban individuos con potencial para el liderazgo espiritual que necesitaban ser cooptados o neutralizados, y proporcionaban válvulas de escape para las tensiones sociales que podrían haber estallado en formas más peligrosas para el orden establecido. El Espíritu Santo era presentado como el agente de estos movimientos, cuando en realidad eran el resultado de ingeniería social aplicada con precisión científica. ¿Cómo respondían los creyentes sinceros cuando comenzaban a sospechar que sus experiencias espirituales más preciadas podrían no ser lo que parecían? Los archivos contenían testimonios desgarradores de individuos que habían pasado por crisis de fe al descubrir evidencia de la manipulación. Algunos se habían sumergido en la desesperación nihilista, concluyendo que si el Espíritu Santo era falso, entonces toda espiritualidad era ilusoria. Otros habían desarrollado formas de cinismo que los protegían de futuras decepciones, pero que también los cerraban a cualquier experiencia auténtica de lo sagrado. Los casos más trágicos eran aquellos de místicos genuinos que habían sido convencidos de que sus experiencias directas de lo divino eran en realidad manifestaciones diabólicas, simplemente porque no se ajustaban a los patrones oficialmente aprobados. Estos individuos habían sido sometidos a tratamientos que habían destruido su capacidad para acceder a estados elevados de conciencia, convirtiendo sus dones espirituales en fuentes de tormento psicológico. Pero también existían casos de individuos que habían logrado navegar exitosamente la crisis de descubrir la naturaleza manipulada del sistema religioso.
Los archivos contenían algunos ejemplos esperanzadores de personas que habían logrado separar la experiencia auténtica de lo sagrado de las interpretaciones institucionales que la habían distorsionado. Estos individuos habían desarrollado formas de espiritualidad que eran simultáneamente más racionales y más profundas que las versiones oficiales. Su Espíritu Santo no era una entidad externa que descendía sobre ellos desde alguna dimensión sobrenatural, sino la activación de capacidades latentes de conciencia que habían estado siempre presentes, pero dormidas. No prometía milagros que violaran las leyes naturales, sino transformaciones psicológicas que expandían dramáticamente la percepción de la realidad. No exigía obediencia ciega a doctrinas incomprensibles, sino el desarrollo disciplinado de la inteligencia y la compasión. Estos individuos habían descubierto que el verdadero Espíritu Santo se manifestaba como claridad mental, equilibrio emocional y conexión empática con todos los seres vivos. No los separaba del mundo material prometiéndoles recompensas en una vida futura, sino que los integraba más profundamente en la realidad presente, expandiendo su capacidad para percibir la interconexión fundamental de toda existencia. No los hacía dependientes de mediadores externos, sino que despertaba su capacidad para acceder directamente a las dimensiones más profundas de su propia naturaleza. ¿Cómo habían logrado estos individuos desarrollar formas de espiritualidad inmunes a la manipulación institucional? El factor común parecía ser su insistencia en basar sus creencias únicamente en la experiencia directa verificable, rechazando cualquier afirmación que requiriera fe ciega o aceptación de autoridades externas. Habían desarrollado métodos rigurosos para distinguir entre experiencias auténticas y estados inducidos artificialmente, utilizando criterios similares a los que los científicos aplicaban para validar hipótesis sobre el mundo natural. Su práctica espiritual era experimental en el sentido más literal. Formulaban hipótesis sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad, diseñaban experimentos internos para probarlas y modificaban sus comprensiones basándose en los resultados obtenidos. No aceptaban revelaciones externas como autoridades definitivas, pero tampoco rechazaban automáticamente cualquier afirmación sobre dimensiones no ordinarias de la experiencia. Su criterio era pragmático. Cualquier práctica o creencia que promoviera genuinamente el desarrollo de la sabiduría, la compasión y la claridad mental era considerada válida, independientemente de su origen o de su compatibilidad con doctrinas establecidas. Esta aproximación había llevado a algunos de estos individuos a desarrollar comprensiones de la espiritualidad que eran radicalmente diferentes tanto de las versiones oficiales del cristianismo como de las tradiciones esotéricas que las habían precedido. Su Espíritu Santo no era ni la tercera persona de la Trinidad católica ni el pneuma de los gnósticos antiguos, sino algo completamente nuevo. La inteligencia creativa del cosmos, manifestándose a través de la conciencia humana, despierta. Pero estas experiencias individuales podrían proporcionar la base para formas colectivas de espiritualidad que fueran inmunes a la corrupción institucional. Esta pregunta se había vuelto crucial para Spinoza, porque había llegado a comprender que su investigación sobre el Espíritu Santo no era simplemente un ejercicio académico, sino una contribución a un proceso histórico de transformación espiritual que estaba ocurriendo en su época. Los documentos sugerían que la revelación gradual de la verdadera naturaleza del sistema de control religioso era parte de un proceso evolutivo más amplio, mediante el cual la humanidad estaba desarrollando nuevas formas de conciencia que hacían obsoletos los antiguos métodos de manipulación espiritual. El Espíritu Santo como código de poder había funcionado durante milenios,
porque correspondía al nivel de desarrollo psicológico de la mayoría de la humanidad. Pero ese nivel estaba cambiando. Las revoluciones científica, filosófica y tecnológica de la época no eran fenómenos independientes, sino aspectos de una transformación integral de la conciencia humana que estaba haciendo posible por primera vez en la historia formas de espiritualidad basadas en la comprensión racional en lugar de la fe ciega. El individuo moderno estaba desarrollando capacidades de pensamiento crítico y autonomía psicológica que lo hacían menos susceptible a las técnicas tradicionales de control mental, pero también más capaz de experiencias espirituales auténticas que no requerían mediación institucional. El desafío era desarrollar formas de comunidad espiritual que aprovecharan estas nuevas capacidades sin reproducir los patrones de dominación que habían caracterizado a las instituciones religiosas tradicionales. Los experimentos que se estaban llevando a cabo en círculos esotéricos, comunidades filosóficas y grupos místicos proporcionaban algunos modelos prometedores, pero aún no había emergido una alternativa completamente satisfactoria al sistema que estaba siendo gradualmente desmantelado. Spinoza comprendió que su trabajo sobre el Espíritu Santo debía contribuir no solo a exponer los mecanismos del antiguo sistema, sino también a esbozar los principios que podrían guiar la construcción del nuevo. Su filosofía del Espíritu Santo como inteligencia natural de la realidad proporcionaba una base conceptual para formas de espiritualidad que fueran simultáneamente racionales y trascendentes, individuales y comunitarias, inmanentes y transformadoras. Pero ¿cómo comunicar estas ideas de manera que fueran accesibles para mentes preparadas, sin alertar prematuramente a las fuerzas que tenían interés en mantener el status quo? La respuesta requería un equilibrio delicado entre la claridad intelectual y la prudencia estratégica. Spinoza decidió que desarrollaría su nueva interpretación del Espíritu Santo como parte de un sistema filosófico más amplio que aparecería como especulación metafísica abstracta, pero que contendría, para aquellos que supieran leerlo, toda la información práctica necesaria para liberarse del sistema de control y desarrollar formas auténticas de espiritualidad. Mientras desarrollaba esta estrategia, continuó profundizando en su comprensión de los aspectos más sutiles del sistema que había descubierto. Un texto particularmente revelador describía cómo los operadores del sistema habían aprendido a utilizar las propias reacciones emocionales de los creyentes ante la manipulación como herramientas adicionales de control. Cuando un individuo comenzaba a sospechar que estaba siendo manipulado, sus sentimientos de traición y desilusión eran canalizados hacia reacciones que en última instancia reforzaban su dependencia del sistema. La técnica era diabólicamente ingeniosa. Se permitía que el individuo descubriera evidencia de manipulación en niveles superficiales del sistema, de manera que sus energías se gastaran en criticar aspectos secundarios mientras los mecanismos fundamentales permanecían intactos. Un creyente que se rebelara contra la corrupción de la jerarquía clerical sería dirigido hacia formas de cristianismo reformado, que mantenían intacta la estructura básica de control mientras proporcionaban la ilusión de haberse liberado de la manipulación. Sus sentimientos de indignación contra el falso cristianismo se convertían en fervor renovado por el cristianismo auténtico, sin que llegara a cuestionar nunca la validez fundamental del concepto mismo del Espíritu Santo como entidad sobrenatural. ¿Cómo era posible escapar de un sistema tan sofisticado que utilizaba incluso las reacciones contra sí mismo como mecanismos de autorrefuerzo?
La respuesta, según los documentos más avanzados que Spinoza había logrado obtener, requería un tipo específico de claridad intelectual que fuera capaz de mantenerse objetiva incluso ante los descubrimientos más perturbadores. El individuo que lograra liberarse genuinamente del sistema de control debía desarrollar la capacidad de observar sus propias reacciones emocionales sin ser dominado por ellas, de cuestionar incluso sus propios cuestionamientos, de dudar incluso de sus propias dudas. Esta claridad no se desarrollaba automáticamente como resultado de obtener información sobre la naturaleza del sistema. Requería un trabajo disciplinado de autoobservación y autotransformación que podía tomar años o décadas en completarse. Los individuos que habían logrado liberarse describían el proceso como una muerte y renacimiento psicológico que los dejaba simultáneamente más libres y más responsables, más independientes y más conectados con la totalidad de la existencia. Pero ¿cuántas personas estaban preparadas para emprender un proceso tan exigente? Esta pregunta había atormentado a Spinoza durante toda su investigación, porque había llegado a comprender que la liberación del sistema de control religioso no era simplemente cuestión de proporcionar información, sino de promover transformaciones fundamentales de la conciencia que la mayoría de las personas no estaba dispuesta a emprender. Los custodios del sistema tenían razón en un aspecto. La mayoría de la humanidad prefería la seguridad de la dependencia espiritual a la responsabilidad de la autonomía auténtica. El Espíritu Santo, como consolador externo, proporcionaba un tipo de confort psicológico que el Espíritu Santo, como despertar de la responsabilidad individual, no podía ofrecer. La transición de una forma de espiritualidad a la otra requería atravesar periodos de incertidumbre y soledad que no todos estaban dispuestos a enfrentar. Sin embargo, Spinoza había llegado también a la conclusión de que el número de individuos preparados para esta transición estaba creciendo debido a los cambios generales en la conciencia humana que estaban ocurriendo en su época. La expansión del conocimiento científico, el desarrollo del pensamiento crítico y la disponibilidad de información sobre tradiciones espirituales alternativas estaban creando condiciones que favorecían el despertar de formas más maduras de espiritualidad. Su tarea no era convertir a las masas de la noche a la mañana, sino proporcionar herramientas conceptuales y prácticas para aquellos individuos que ya estaban comenzando a cuestionar las formas tradicionales de religiosidad. Si lograba crear un corpus de conocimiento suficientemente claro y completo, este podría funcionar como un catalizador que acelerara el proceso de transformación en aquellos que estuvieran preparados para recibirlo. Pero ¿qué tipo de comunidad espiritual podría emerger de la aplicación de estos principios? Los experimentos que se estaban llevando a cabo en diversos círculos proporcionaban algunas pistas prometedoras. Las comunidades más exitosas parecían ser aquellas que habían logrado combinar rigor intelectual con apertura experiencial, estructura organizativa con flexibilidad adaptativa, compromiso individual con responsabilidad colectiva. Su Espíritu Santo no era una autoridad externa que dictaba verdades incuestionables, sino una inteligencia emergente que surgía de la interacción sincera entre individuos comprometidos con el desarrollo mutuo de la sabiduría y la compasión. No prometía respuestas definitivas para todas las preguntas, sino herramientas cada vez más refinadas para explorar los misterios de la existencia. No ofrecía salvación automática, sino la oportunidad de participar conscientemente en los procesos creativos que estaban dando forma al futuro de la conciencia humana. Los rituales de estas comunidades no estaban diseñados para inducir estados alterados de conciencia que facilitaran la programación mental, sino para promover estados de claridad y coherencia
que fortalecieran la autonomía individual mientras profundizaban la conexión empática con otros. Sus prácticas espirituales no buscaban producir experiencias extraordinarias que confirmaran creencias específicas, sino desarrollar capacidades ordinarias de atención, comprensión y compasión que transformaran gradualmente la calidad de la experiencia cotidiana. ¿Cómo podían estas comunidades protegerse contra la corrupción institucional que había afectado a todas las organizaciones religiosas de la historia? La respuesta parecía estar en su estructura descentralizada y su compromiso con la transparencia absoluta. En lugar de concentrar autoridad en jerarquías permanentes, rotaban responsabilidades entre miembros igualmente preparados. En lugar de mantener secretos doctrinales, sometían todas sus prácticas y creencias al escrutinio crítico continuo. En lugar de reclamar acceso exclusivo a la verdad espiritual, se veían a sí mismas como experimentos temporales en formas de comunidad que podrían evolucionar hacia estructuras aún más efectivas. Su relación con el conocimiento esotérico era particularmente innovadora. Reconocían que ciertos tipos de información sobre la naturaleza de la conciencia podían ser peligrosos si se utilizaban irresponsablemente, pero en lugar de restringir el acceso a esa información, se enfocaban en desarrollar la sabiduría y la integridad ética necesarias para manejarla constructivamente. Su protección contra el mal uso del conocimiento no era el secreto, sino la transparencia, no la exclusión, sino la educación. Pero ¿podrían estas formas experimentales de comunidad espiritual expandirse lo suficiente como para proporcionar una alternativa viable al sistema religioso tradicional? Esta pregunta llevó a Spinoza a contemplar las dimensiones políticas y sociales de la transformación espiritual que estaba documentando. El Espíritu Santo como código de poder no funcionaba aisladamente. Estaba integrado en estructuras de autoridad política, económica y cultural que dependían de él para mantener su legitimidad. La Iglesia no era simplemente una institución religiosa, sino un componente integral del orden social establecido. Los reyes gobernaban por derecho divino, los nobles justificaban sus privilegios como voluntad de Dios, los comerciantes bendecían sus empresas con oraciones al Espíritu Santo. Desmantelar el sistema de control religioso implicaba necesariamente transformar también las estructuras seculares de poder que dependían de él. ¿Estaba la sociedad europea preparada para una transformación tan radical? Los signos eran contradictorios. Por un lado, las guerras religiosas que habían devastado el continente durante más de un siglo habían creado un cansancio generalizado con los conflictos doctrinales y una búsqueda de formas más racionales de organización social. Por otro lado, las masas seguían dependiendo psicológicamente del consuelo religioso para hacer tolerable la dureza de sus condiciones materiales de existencia. La estrategia más prudente parecía ser promover una transformación gradual que permitiera que las nuevas formas de espiritualidad se desarrollaran dentro de las estructuras existentes hasta que fueran lo suficientemente fuertes como para reemplazarlas sin causar colapso social. Esto requería trabajar simultáneamente en múltiples niveles, desarrollando alternativas conceptuales al sistema religioso tradicional, creando comunidades experimentales que demostraran la viabilidad práctica de esas alternativas y influyendo gradualmente en las instituciones existentes para que evolucionaran en direcciones más compatibles con las nuevas formas de conciencia que estaban emergiendo. El papel de individuos como Spinoza en este proceso era crucial, pero también peligroso. Como investigadores y teóricos, podían proporcionar las herramientas intelectuales necesarias para comprender y navegar la transición,
pero también se convertían en objetivos de las fuerzas que tenían interés en mantener el status quo. Su supervivencia y efectividad dependían de su capacidad para comunicar verdades revolucionarias, de maneras que no provocaran reacciones prematuras por parte de los guardianes del sistema establecido. Mientras contemplaba estas dimensiones estratégicas de su trabajo, Spinoza se sintió abrumado momentáneamente por la magnitud de la tarea que había asumido. No se trataba simplemente de escribir libros de filosofía, sino de contribuir a una transformación de la conciencia humana cuyos efectos se extenderían durante siglos. Los errores en su estrategia podrían tener consecuencias catastróficas no solo para él mismo, sino para generaciones futuras de buscadores espirituales. Pero ¿qué alternativa tenía? El conocimiento que había adquirido sobre la verdadera naturaleza del Espíritu Santo era demasiado importante para ser guardado en secreto, pero demasiado peligroso para ser revelado imprudentemente. Su única opción era desarrollar formas de comunicación que fueran simultáneamente transparentes para las mentes preparadas y opacas para aquellos que podrían utilizar la información destructivamente. La solución que finalmente adoptó fue típicamente spinoziana en su elegancia y complejidad. Desarrollaría un sistema filosófico que funcionara en múltiples niveles interpretativos simultáneamente. En el nivel más superficial aparecería como especulación metafísica abstracta sobre la naturaleza de Dios, la mente y las emociones. En un nivel más profundo, proporcionaría una crítica sistemática de los mecanismos de control religioso y una alternativa racional a las formas tradicionales de espiritualidad. En el nivel más profundo, contendría instrucciones prácticas para el desarrollo de formas de conciencia inmunes a la manipulación institucional. Esta estrategia tenía la ventaja de hacer que sus ideas fueran accesibles para diferentes tipos de lectores, según su nivel de preparación y compromiso. Los estudiosos académicos podrían estudiar sus obras como contribuciones a la filosofía técnica, sin sospechar necesariamente sus implicaciones más radicales. Los buscadores espirituales podrían encontrar en ellas guías prácticas para su desarrollo personal. Los investigadores como él mismo podrían descifrar las claves que revelaran el conocimiento más esotérico que había decidido preservar para la posteridad. Pero ¿funcionaría efectivamente esta estrategia de comunicación en múltiples niveles? La respuesta dependería no solo de la habilidad de Spinoza como escritor, sino también de la existencia de una audiencia suficientemente preparada para recibir y utilizar constructivamente la información que estaba codificando. Los documentos que había estudiado sugerían que esa audiencia efectivamente existía, dispersa a través de Europa en forma de individuos aislados que habían llegado independientemente a conclusiones similares sobre la naturaleza problemática del sistema religioso establecido. Su tarea era proporcionarles un lenguaje común y un marco conceptual compartido que les permitiera reconocerse mutuamente y coordinar sus esfuerzos hacia objetivos comunes. Si lograba esto, su obra podría funcionar como un catalizador que acelerara la formación de una red informal de individuos comprometidos con la transformación espiritual de la humanidad. Las campanas del atardecer resonaron nuevamente sobre Ámsterdam, mientras Spinoza contemplaba el manuscrito que estaba comenzando a tomar forma en su mente. No sería simplemente una exposición del engaño que había descubierto, sino una invitación hacia formas de espiritualidad que fueran dignas de la madurez intelectual que la humanidad estaba alcanzando. Su Espíritu Santo no sería una herramienta de control, sino un símbolo de liberación, no una entidad sobrenatural, sino una capacidad natural, no una promesa de salvación externa, sino una invitación al despertar interno. ¿Cuántos lectores comprenderían realmente lo que estaba ofreciendo?
¿Cuántos tendrían el coraje de abandonar las certezas consoladoras de la fe tradicional para embarcarse en la aventura incierta de la espiritualidad racional? ¿Cuántos serían capaces de soportar la soledad inicial de la liberación espiritual hasta que encontraran otros individuos igualmente libres con quienes formar nuevas comunidades de búsqueda? Estas preguntas no tenían respuestas definitivas, pero Spinoza había llegado a comprender que hacer las preguntas correctas era más importante que tener todas las respuestas. Su investigación sobre el Espíritu Santo lo había llevado a descubrir no solo los mecanismos de un engaño milenario, sino también las semillas de una transformación que podría liberar a la humanidad de la necesidad de ser engañada. El verdadero Espíritu Santo, la inteligencia creativa de la realidad manifestándose a través de la conciencia humana despierta, estaba comenzando a revelarse a través de individuos como él, que habían encontrado el coraje de cuestionar incluso sus creencias más sagradas. La noche había caído completamente sobre la ciudad cuando Spinoza finalmente cerró el último de los manuscritos secretos y se preparó para comenzar la fase más peligrosa y más importante de su trabajo: la comunicación de la verdad, que había descubierto de manera que pudiera transformar la conciencia humana sin destruir las estructuras sociales que la humanidad aún necesitaba para su supervivencia. El Espíritu Santo, como código secreto de poder, estaba a días de ser reemplazado por el Espíritu Santo como código de liberación, y Spinoza sería uno de los arquitectos principales de esa transformación histórica.